Buenos días, mi nombre es Douglas Hernández, soy sociólogo, magíster en educación y doctor en gerencia, actualmente estudiando el postdoctorado en gerencia postconvencional en la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy. En el módulo 2 de este proceso formativo debo elaborar un podcast en donde tratemos pues de los temas que estamos desarrollando. Esta disertación la he denominado lo bueno, lo malo y lo feo de gerenciar lo postconvencional, la organización con un nuevo sentido y estilo en la práctica gerencial. Básicamente, partimos de la premisa de que gerenciar el talento humano es de lo más complejo que hay. Recordemos que el ser humano es multidimensional. Poseemos un componente biológico, un componente psicológico y un componente social. Las dimensiones del ser humano son complejas en sí mismas, sin olvidar que entre ellas son interdependientes y se influyen unas a otras de maneras que aún no comprendemos del todo. Y como si eso fuese poco, estas dimensiones contienen una serie de elementos que expanden su propia complejidad. Por ejemplo, la dimensión psicológica incluye, entre otros factores, las inteligencias, los trastornos, que es algo feo de lo que generalmente no quisiéramos hablar, y los gustos y preferencias de cada uno de nosotros. En el tema de las inteligencias son conocidas las teorías de Howard Gardner, psicólogo de la Universidad de Harvard, donde nos menciona su teoría de las inteligencias múltiples, entre ellas la lógico-matemática, la lingüística, la espacial, la musical, la kinestésica, la intrapersonal, la interpersonal y la naturista o naturalista. Otra visión de las inteligencias la divide en tres grandes bloques: la inteligencia racional, que se basa pues en el uso de la razón y de la lógica para enfrentar la realidad; la inteligencia emocional, que tiene que ver con lo subjetivo que hay en nosotros; y la inteligencia espiritual, que tiene que ver con lo trascendente, con lo místico, con lo religioso tal vez. En el tema de los trastornos, estos se encuentran clasificados en un documento denominado Manual de Desórdenes Psiquiátricos. Sus siglas en inglés son DSM y va por la versión 5. Es decir, cuando escucha hablar del DSM-5, se trata del Manual de Desórdenes Psiquiátricos que elabora y enriquece la Asociación Psiquiátrica Americana, digamos propiamente de Estados Unidos, porque nosotros también somos americanos. Las siglas de esa asociación son la APA, es decir, esta es la misma organización que produce las normas para la presentación de trabajos escritos. Debemos aceptar que los trastornos son comunes a todos los seres humanos y se caracterizan o se categorizan mejor por su gravedad en severos, moderados o leves. Las personas con trastornos leves, por lo general, somos completamente funcionales y aparentamos normalidad, pero estamos influidos por dicho trastorno o dichos trastornos, porque generalmente son concomitantes y estos determinan muchas de nuestras decisiones. Por ejemplo, ¿qué hacemos estudiando todavía? ¿Por qué no paramos ya? Eso obedece a una parte de nuestra psique que nos impulsa, que nos obliga, que nos condiciona a que querramos seguir mejorando, perfeccionándonos. Los motivos, tal vez, muy probablemente, hagan parte de un trastorno. Señoras y señores, estamos un poco trastornados. En el terreno de los gustos y preferencias, tenemos pues que estos gustos y preferencias pueden ser útiles, inútiles o nocivos para lo que en nuestras vidas serían los stakeholders, los grupos de interés, la familia, la sociedad, el planeta entero y para nosotros mismos como seres humanos, ¿cierto? Nuestros gustos y preferencias pueden ser nocivos, inútiles o útiles para nosotros mismos como seres humanos. Además, pueden ser gustos y preferencias de tipo individual y de tipo colectivo. En el terreno de lo individual esto nos lleva pues a ser diferentes, a ser únicos, a ser especiales. Muchas personas andan en la búsqueda de esa diferencia. Lo encontramos en la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, psicólogo social estadounidense, que también planteó esa teoría de la pirámide de las necesidades. En cuanto a los gustos y preferencias colectivos, encontramos lo que son las modas, que pueden estar localizadas geográfica o sectorialmente. Y también las megatendencias, si esos gustos y preferencias colectivos son de tipo global, ¿cierto? Que le gustan a la mayoría de las personas en el planeta. Ahora bien, estamos hablando de la dimensión psicológica del ser humano. Y hemos establecido hasta ahora que hay tres grandes componentes: las inteligencias, los trastornos y los gustos y preferencias.
Estos tres elementos pueden fortalecerse, estancarse o atenuarse, dependiendo de factores externos y de factores internos que sean pues concomitantes a la realidad de cada cual, a su contexto, a las cosas que nos ocurren a lo largo de nuestras vidas. Es decir, somos el producto de nuestras circunstancias, ¿cierto? Eso está establecido también. En cuanto a los factores externos, ahí concurren el contexto nacional, el contexto internacional y el medio ambiente. No es lo mismo vivir en Somalia que vivir en la Ucrania en guerra, que vivir en Rusia bajo sanciones, que vivir en Venezuela bajo sanciones y una crisis multidimensional, o vivir en la selva amazónica. Todo eso nos condiciona y hace que nuestras inteligencias, trastornos, gustos y preferencias sufran niveles de variabilidad. En cuanto a los factores internos, pues encontramos factores de orden personal, bien sea fisiológico, psicológico, factores familiares y factores laborales, que para el caso que nos ocupa, pues en este proceso formativo, son de mucha trascendencia. En cuanto a la dimensión biológica del ser humano, esta nos presenta una entidad sistémica absolutamente compleja y maravillosa. Estamos repletos de subsistemas que trabajan en armonía y sustentan al ser único que somos, que como todo ser vivo cumple el ciclo de nacer, crecer, reproducirse y morir. Cada ser humano vive en un momento histórico desde un lugar geográfico determinado. Eso lo condiciona. Hace historia, comparte con otros y muy probablemente al morir deja un legado que puede ser bueno o malo. Eso entra dentro del debate, ¿cierto? Podemos decir que el cuerpo humano es una especie de supermáquina orgánica, biológica, diseñada para sustentar a un cerebro, dotarle de movilidad, de sensores y de extensiones capaces de modificar su entorno. Ahora bien, cuando esta máquina maravillosa llamada cuerpo humano está perfectamente balanceada, decimos que hay homeostasis. Estamos sanos. Si hay un desequilibrio, entonces estamos enfermos. Algo está funcionando mal. A los expertos en ayudarnos a recuperar la homeostasis los llamamos médicos. Estos médicos se han venido especializando en distintos subsistemas y órganos del cuerpo y también de la mente. Oftalmólogos para los ojos, cardiólogos para el corazón, odontólogos para los dientes, entre muchas otras especialidades. Ahora bien, a la medicina la hemos dividido tanto que hemos llegado a una hiperespecialización. Cada uno está en lo suyo. Nadie de nosotros iría a un cardiólogo por un dolor de muela, ni a un, qué sé yo, odontólogo por una irritación ocular, ni a un psiquiatra por un malestar general. De manera que cuando sientes estar enfermo, vas a un médico general que luego de analizar tus síntomas, te remite con un especialista. El especialista, pues por supuesto, para eso lo formaron, se enfoca en el subsistema o en el órgano en el que él es experto. Te revisa, te diagnostica, te da una receta y te hace un seguimiento, olvidándose de que somos integrales y que es imposible evaluar a una parte de nosotros sin tener en cuenta el todo. Nos ha pasado que cuando vamos a una consulta o estamos internados en un hospital o estamos acompañando a un familiar que está internado, sentimos que el personal de la salud suele ser indiferente, un poco frío. Pues en algunas circunstancias es necesario hacerlo así, ¿cierto? Demostrar control de ti mismo, eso brinda seguridad a la persona que estaba lesionada o está en crisis, pero no siempre debe ser así. El personal médico y de enfermeros de atención médica suele ser frío, indiferente. Mecánicamente te preguntan por el dolor, por los síntomas, y hasta ahí llega su función, ese es su interés. Nadie te pregunta si eres feliz, nadie te pregunta cómo te va en el trabajo, nadie te pregunta sobre tus sueños, tus esperanzas, tus ilusiones, nadie te pregunta por tu familia, o sobre cómo son tus vecinos, o cómo te va con tu pareja, o sobre cómo es la relación que llevas con lo divino. Quizá estás enfermo porque no eres feliz, pero eso a nadie parece importarle. Es una demostración de lo integrales que somos, ¿cierto? Tenemos que tener una visión integral, holística de nuestra realidad, de nuestro ser. El positivismo, la visión positivista de la ciencia, de las cosas, de la realidad, ha hecho una disección artificial del ser humano para analizarlos en sus partes o componentes. Esto era necesario, ¿cierto? Veníamos del oscurantismo, de una cosa tremenda, y esto funcionó por mucho tiempo bajo la óptica positivista, pero esto ya cumplió su ciclo, y como ahora somos conscientes de las limitaciones que tiene la visión positivista de la realidad y de la ciencia, es necesario volver a ensamblar a la persona y abordarla desde toda su complejidad. Hasta ahora usé la cuestión médica para ilustrar con un ejemplo que es común a todos nosotros lo que ocurre también en las ciencias administrativas,
que ya no son tan comunes a todas las personas, ni son del interés de todos, ¿cierto? De nosotros sí, porque para eso estamos estudiando. Tenemos entonces gerentes hiperespecializados que no atienden a la complejidad en la que habitan ellos mismos y sus colaboradores. Es necesario formar, crear, recrear gerentes transcomplejos, gerentes posconvencionales que atiendan a esta nueva realidad. El gerente de los nuevos tiempos debe tener quizá, entre otras, las características que voy a enumerar a continuación. El gerente posconvencional transcomplejo debe conocer sobre pensamiento complejo y sobre pensamiento crítico y desarrollarlo en sí mismo, fortalecerlo permanentemente. Debe convertirse poco a poco, a paso lento pero seguro, en un polímata, es decir, debe saber un poco de todo. Debe poseer una sed de conocimiento insaciable, jamás debe dejar de estudiar y aprender. Debe tener unos objetivos y metas claros, compartidos por el equipo de trabajo. Todos debemos trabajar alineados en la consecución de los mismos objetivos y metas. El gerente transcomplejo posconvencional debe ser flexible y adaptable, estar abierto permanentemente al cambio, a reinventarse, a reinventar la organización. Por supuesto, siempre de la mano con su equipo de trabajo. Debe ser capaz de anticipar tendencias y megatendencias y adaptarse con tiempo a esos cambios, adaptar a la organización para resistirse, ser productiva y prevalecer. Debe tener habilidad para construir y desarrollar equipos de alto desempeño, pero sobre todo debe conocer, comprender y respetar las inteligencias, los trastornos y los gustos y preferencias de sus subordinados, empleando todo ello para el bien común, en beneficio y en la búsqueda de la felicidad de todos los miembros de la organización. Les agradezco mucho por su tiempo y atención.